uno de los graves errores que tenemos cuando entrevistamos es que creemos que por el simple hecho de que nosotros tengamos una buena intención o pertenezcamos a una organización, ya la gente va a tener confianza en nosotros. Y menos cuando se trata de personas que han sido víctimas, la construcción de la confianza es algo que no es tan fácil de lograr, ¿no? Entonces sí entiendo que la posición que tienen muchas veces desde los espacios gubernamentales, yo he pasado por ahí también, es complicado de superar, y que tal vez más bien es como apostarle a relaciones de mediano plazo cuando es posible, donde ya la gente nos puso a prueba y se dio cuenta que en realidad les queremos apoyar y no les queremos perseguir. Eh, Rosalinda estaba diciendo, creo, de ponerlo en un ejemplo dentro de un modelo psicosocial. En este momento no lo voy a hacer, Rosalinda, porque de eso les voy a hablar en unas sesiones más adelante. Ahorita me estoy concentrando como en cosas muy particulares de la entrevista. Y en la sesión, si no mal recuerdo, en la tercera sesión es donde les voy a hablar un poco del modelo de intervención que nosotros tenemos y cómo estas cosas muy concretas que vamos a hablar se montan sobre esos modelos. Este, sí, el elegir el entrevistador es otro factor importante. No sé si me ponen tantito la presentación en la pantalla de acá porque no la veo. Sí, bueno, eso lo menciono casi al final, que sí es importante elegir quién va a entrevistar. O sea, en términos de preferencia de la persona, pero también en términos de el, la temática en específico. O sea, estoy pensando qué tal que la persona quiere ser entrevistada por un hombre, pero es para un tema de trabajo social y tus trabajadores sociales solo son mujeres, ¿no? A veces sí se puede, a veces no se puede, pero si es posible hacer esa práctica, siempre es muy sano llevarla a cabo. Y además, incluso a veces es con cosas de carácter, ¿no? O sea, cuando uno conoce bien a su equipo de trabajo, puede determinar quién es mejor de acuerdo al caso y a la situación que entreviste a una persona o no. Por ejemplo, Omar, que es uno de los que nos acompaña aquí presencialmente, es muy bueno trabajando con personas jóvenes, ¿no? Y tenemos otra compañera que es muy buena para poner límites. Entonces, cuando es una entrevista en la que se requiere poner límites, pues la mandamos a ella, ¿no? Porque es la más talentosa para el tema. Porque, pues, por ejemplo, Omar puede ser no, no, Caro, bueno, Caro Caro que la van a conocer más adelante, es muy buena para eso, pero eso alguien más también. Y por ejemplo, yo soy muy barco para poner límites, ¿no? Entonces a mí me remueven el corazón y ya los límites se perdieron, ¿no? Entonces a veces incluso elegir de acuerdo a la situación quién es el mejor entrevistador o con quién tiene más confianza una persona siempre va a ser relevante. Pero más adelante podemos profundizar en esos temas. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos, ¿sí? De 10 minutos y para que se tomen un vasito de agua, respiren y nos vemos en un ratito. Cerramos micrófonos y cámaras. Nos vemos en un ratito más.
Alejandro me dijo que ¿Cómo él iba a hablar con ustedes. Ah, sí, mi error, mi error. Ese fue mi error, ¿eh? Lo siento. Pero no estuvo bien porque sí les avisaste antes de... Yo le avisé a Mara hoy en la mañana. Entonces ya, pero nosotros llegamos y me dijo, no, aquí. Porque... Claro que Sí. no. Ah, no, sí te mandé la ¿Quieres dirección, pero no te apostar? llegó. ¿Quieres ver? No llegaron al Mura. Pero no sabía. Yo no sabía. Era acá. No llegaste al Mura. Ya te voy a enseñar mi... Ay, sí, oigan, hay que crear un chat de diplomado. Hay uno, ¿no? Pero lo administra Alejandro, es el chat no oficial. No, yo ni estoy ahí. Ya me salí. Yo estoy ahí. Pero no, De repente empezaron a hacer comentarios xenófobos. ¿en serio? Sí, de una... ¿Cómo se llama? Una ponente. Era de España. Ah, pues la esposa de... Estaban a decir cosas y ¿cómo es posible que saliera? Sí, sí les dije cómo, o sea, es cuestión de contexto, bla, 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 y nos hubieran rayado. Y ya después como que dijeron, no, es que es esto, no, es que lo otro. Y acción cambiada. A mejor me salió. Más O sea, de esas salidas dramáticas de grupos de WhatsApp, ¿Mande? de esas salidas dramáticas de grupos de WhatsApp. No, ni tanto, más ligando. No, me salí ni avisé. Con un GIF de Delegaste Diva. Hubiera puesto de de Nicki diva, ¿verdad? Minaj. Hubiera puesto un GIF de diva. Para darle dramatismo. Sí, 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 yo lo abrí a propósito. Sí, ya sabíamos. Les doy mi número. Tacos. Tacos. Bueno, pues continuamos, ¿no? Vamos a continuar con la promesa de Sofía Martínez de ir a su casa a meditar con tacos, según dice en el chat, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta cuestión de solo un detalle más para la preparación. Algo que es bien sencillito en la preparación de la entrevista y que responde al momento inmediato previo, ¿no? No sé, creo que ya estamos todos listos, ¿no? En todos lados. El momento inmediato previo que tiene que ver con una cosa muy simple. A ver, cuestiones como quiero ir al baño, ya comí, necesito un respiro, ¿no? Son como cosas muy, muy, muy importantes que de repente por la dinámica misma del trabajo no nos tomamos ese tiempo. ¿Cómo puede afectar? Si yo tenía ganas de entrar al baño y como se me hizo tarde para entrar a mi siguiente entrevista, no entré al baño y estoy ahí, estoy totalmente incómodo durante 45 minutos y dejo de escuchar a la persona. O si no he comido, pues, se me está torciendo la tripa, por lo menos me como un par de galletas, tomo un té antes de entrar o me llevo un té mientras la entrevista, si es que en mis criterios de atención eso es posible. Es decir, esos pequeños detalles pueden crear grandes diferencias en una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, ya, ahora sí vamos como al desarrollo mismo. Ya tengo una estructura, ya recolecté información, hay condiciones para la realización de la entrevista. Y entonces, ¿a dónde le apunto? Ahí está. Ok. Entonces, el desarrollo de la entrevista, es decir, estamos hablando de las tres partes de la entrevista, que sería el antes, el desarrollo mismo de la entrevista y el cierre de la entrevista, ¿no? Y un poco pensar en el post de la entrevista. El arranque de la entrevista, cosas muy simples pero importantes. Saludo, ¿no? La parte del saludo que se tiene que componer de dos elementos básicos. La bienvenida, es decir, decirle a la persona, bueno, bienvenido a este encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento algo muy importante es la presentación de los participantes. Por ejemplo, en Sin Fronteras nosotros tenemos un esquema que es el esquema psicojurídico,
y siempre entramos un abogado y un psicólogo la mayoría de las veces a las entrevistas. De repente, pues tal vez el contacto lo tuvo conmigo Alejandro, pero no con Asyadet, que es la abogada que va a estar en esa entrevista, y entonces, pues de repente yo le hablé por teléfono para citarle y se encuentra con dos personas y no sabe quién es quién, ¿no? Entonces, muy importante. O a veces, por ejemplo, cuando tenemos gente que son voluntarios o servicio social, que está aprendiendo a hacer las entrevistas, entran con nosotros. Entonces, es muy importante explicar quiénes son los que están ahí y por qué están ahí. Es decir, mi compañero Néstor, que es alguien que está haciendo servicio social y está aprendiendo a hacer las entrevistas y por eso se encuentra aquí, ¿no? Toda la parte de la abogada, Yadet, que ella se va a encargar de platicar y escuchar lo que tú le cuentes acerca de tal y tal tema, ¿no? En la bienvenida es muy importante hacer precisiones sobre quiénes somos como institución y para qué es el encuentro, ¿no? En general. Pues, por ejemplo, en el caso de la Organización Sin Fronteras, nosotros siempre aclaramos, una de las cosas que siempre aclaramos es somos una organización no gubernamental, cosa que no necesariamente todo el mundo entiende. Entonces decimos, somos una organización no gubernamental, que significa que nosotros no le respondemos a ningún ente de gobierno, que no le respondemos a ninguna entidad internacional, que somos ciudadanos independientes que hacemos este trabajo y que toda la información que tú nos des solamente va a servir para los fines de esta entrevista y de ayudarte. Caso, ¿no? Y, por ejemplo, en Sin Fronteras, que a veces utilizamos esa información para cuestiones de incidencia, decirles, bueno, a veces utilizamos lo que tú nos cuentas para hacer estadísticas o para hacer otro tipo de contenidos que nos sirven para darle información a los gobiernos acerca de cómo deberían hacer sus políticas de mejor manera, siempre explicando que esa información pues no es una información que va a revelar su identidad ni que les va a afectar de alguna manera, que incluso en ciertas circunstancias les preguntaríamos a ellos antes sobre cómo, de si podemos compartir la información y cuál, ¿no? Entonces es parte de la bienvenida. El rapport, que es un término muy utilizado en psicología, que para ponerlo en términos muy sencillos, se trata de este primer momento en donde tú creas la confianza, ¿no? De repente, cuando nosotros nos dedicamos a hacer actividades de apoyo social, creemos que por el simple hecho de que yo tengo la buena intención y pertenezco a una organización que se llama Sin Fronteras, ya la gente va a confiar en mí, ¿no? Entonces, el rapport es un primer momento en el que yo creo confianza con esa persona para poder platicar y entonces ahí es donde podemos hablar de cualquier cosa, aunque nos parezca absurda, ¿no? ¿Cómo ves el clima? ¿Cómo te tocó el tráfico? O sea, es como hacer un pequeño chit chat, una plática muy, muy leve para intentar crear condiciones de confianza para charlar con las personas durante la entrevista, ¿no? O sea, nunca entrar en seco así de llego, me siento y empiezo a preguntar datos relevantes. Romper el hielo, dice Alejandra, ¿no? Ahora, la delimitación, este es bien importante. En la primera parte, en el arranque, ustedes tienen que, uno, decirle a la persona claramente para qué es este encuentro. O sea, si por ejemplo, yo soy abogado de asilo y mi objetivo en el encuentro es solamente saber si va a ser sujeto de una entrevista de elegibilidad para ser reconocido como refugiado. Se lo tengo que decir. Mi trabajo aquí, el encuentro es para que tú me cuentes tu historia y yo saber a dónde tienes que ir a solicitar tu documento migratorio y si lo tienes que ir a hacer con la Comar, darte información general. Y entonces ahí es donde la persona te dice, es que yo pensé que también iban a ver mi tema de empleo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros le podemos explicar. En esta entrevista probablemente no lo vamos a ver como tal, pero acabando te voy a remitir con quien sí lo puede hacer, ¿no? En el caso de que... Y el tiempo, de repente se nos va y es bien importante porque es una herramienta básica, decir, a ver, nos vamos a encontrar, este es el objetivo, nosotros somos tales y este encuentro va a durar 1 hora, ¿ok? Porque de repente cuando no delimitamos tiempo, la gente no se angustia por contar todo lo que tiene que contar. Y cuando digo angustia, no es una angustia en el sentido negativo, ¿no? Sino que no administra lo que nos va a decir y entonces de repente te empiezan a contar historias muy largas y no calculan que se acaba el espacio de tiempo que tenemos para eso. El determinar el tiempo desde el inicio nos sirve mucho para en algún momento dado acudir a ese encuadre. Esta delimitación se llama encuadre, a ese encuadre inicial en el cual yo puedo decirle, bueno, llevamos 40 minutos de entrevista, nos quedan 20, tenemos que profundizar o tenemos que ver esto, le voy a preguntar esto, y eso ayuda mucho al manejo de la interacción dentro de la entrevista. Y dentro del mismo encuadre,
también aclarar mucho temas de privacidad, temas de confianza, como usted me puede contar cualquier cosa, lo que usted me cuente no va a afectar la atención que le dé, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente con gente que ya desde el primer contacto detectamos que pueden ser un tanto agresivos, etcétera, etcétera. Ahí sirve también decir, bueno, es un encuentro en donde no está permitida la agresión o no está permitido el uso de cierto tipo de palabras. Eso nos sirve mucho para ir poniendo límites y poder manejar mejor la entrevista. ¿Por qué es importante manejar la interacción? Porque si no manejamos la interacción, lo que nos puede suceder es que termine por ser un encuentro en donde la persona habla de manera desestructurada como el primero de los personajes, Sebastián creo que se llamaba, ¿no? En el que de repente pues vieron que empezó a rebotar, a rebotar, a rebotar de un tema a otro y no había estructura. Y este tipo de detalles, este tipo de limitaciones son fundamentales para ir encuadrando a las personas y tener mejor manejo de la interacción y poder lograr nuestro objetivo, que es obtener información. Eso nunca lo tenemos que perder de vista. Nosotros queremos obtener información que nos sirva para la intervención específica que vamos a hacer. Entonces, eso sería como el arranque. No sé si existe alguna pregunta de los que están aquí sobre el arranque. Angélica nos pregunta, ¿el alcance y posibilidades que tiene la organización lo que incluye el objetivo de la entrevista o se da al final de la entrevista con la información que obtengamos? Cuando nosotros tenemos definida digamos, ya tenemos una información previa, Angélica, sí podemos desde el principio, si ya detectamos que tal vez su expectativa es muy alta, podemos desde el inicio decir, bueno, nosotros llegamos hasta aquí. Regularmente no es tan fácil determinarlo. Entonces, yo una fórmula que utilizo muchas veces es como decir, a ver, nosotros vamos a hoy en este encuentro, usted me va a contar qué necesita y yo le voy a decir en función de los recursos que poseo, cómo le puedo ayudar de acuerdo a esas necesidades. Es decir, yo le estoy diciendo desde el inicio, en esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un encuadre de lo que usted quiere y lo que nosotros podemos darle. O sea, es como una suerte de vamos a ponernos en sintonía. Digamos que la delimitación puede ser en esos dos sentidos. Entonces, si no hay otra pregunta. Ajá. Lo mismo para quien es entrevistado, ¿cómo se le pregunta para que no salga oyendo? ¿Te refieres Rosalinda se refiere a lo de comer o ir al baño? Ok, sí, se le puede preguntar antes de la entrevista, ¿no? Depende de pues, la complejidad y qué tan grande es tu organización. Sin Fronteras, que es una organización más o menos grande, ahorita les doy un ejemplo. Más o menos grande, por ejemplo, esa parte como del baño, de la comida, lo ve regularmente la recepcionista, ¿no? Entonces, desde el primer momento se crea. Pero bueno, si son una organización más pequeña, sí lo pueden hacer. Ejemplos notables. Les voy a contar uno muy reciente. De repente teníamos una persona que tenía mucha necesidad de hablar. Fue una entrevista muy particular. Tenía mucha necesidad de hablar acerca de la experiencia que había vivido de detención migratoria. Entonces, de repente, primer error, por ejemplo, con quien entrevisté, empezó la entrevista antes de que yo entrara al espacio de la entrevista. Porque yo me entretuve en otras cosas. Entonces, cuando yo entro, ya había empezado la entrevista. Había otra persona en la entrevista, una chica voluntaria. Entro yo, entro cuando ya habían empezado a platicar, ¿no? Y entonces se interrumpe la plática y es como me presento. No habían presentado a todos. Y de repente, quien llevó la batuta de la entrevista, no puso estos límites temporales. Entonces estamos hablando de una entrevista que empezó a las 4 de la tarde y salimos como a las 7:10, más o menos. No, como al cuarto para las 7, ¿no? Nos echamos prácticamente 2 horas y media de una entrevista que estaba destinada a ser de 1 hora. Por muchas razones. Una, la entrevistada tenía mucha necesidad de hablar. Y cuando intentábamos estructurarle, siempre se nos salía, se nos salía, se nos salía. Y de repente no hubo un buen acuerdo entre los que estábamos entrevistando sobre quién iba a llevar la batuta.
de esa entrevista. Entonces, como que yo esperaba que la otra persona se hiciera cargo de poner los límites y viceversa, y entonces nadie los puso. Y además, en ese tema hubo, por ejemplo, sucedió en esa que la chica voluntaria tenía que irse a hacer otras gestiones y se salió a la mitad de la entrevista, ¿no? Otro grave error. Y entonces una de las cosas que decíamos era, o sea, se puede salir, pero previamente le debimos haber informado a la persona de, ella tiene que ir a hacer una gestión, va a estar aquí durante un tiempo para escucharle y se va a salir, se vale hacer ese tipo de cosas. Si sabes que se va a salir a los 5 minutos, mejor que ni siquiera entre y después le compartes la información, ¿no? Este, ¿Qué no entendiste, Javi? Ah, rapport, ahorita me regreso. Y bueno, por ejemplo, cuando hay características particulares, nunca me ha tocado de alguien que de la tercera edad o mujer, digamos que por el hecho de ser mujer se vuelve una dificultad para hacer la entrevista, pero por ejemplo la cuestión idiomática es algo muy frecuente, ¿no? Alguna vez que no había otra opción más que yo interviniera con una persona que estaba en crisis, una persona haitiana, que solo hablaba creol, que ni siquiera los que hablaban francés podían comunicarse con ella. Realmente no pudimos hacer entrevista, ¿no? La persona estaba en crisis, estaba llorando. Lo único que pude hacer fue limitarme a sentarme junto a ella, a esperar a que parara de llorar, ¿no? Acompañarle en ese proceso. Y ya después que hubo un intérprete, pues pudimos como platicar de otra manera. El rapport Gaby, Gadi o Gaby, Gadi, perdón Gaby. El rapport se refiere a un primer momento en el que tú creas confianza con la persona, es decir, al final tú tienes que partir del supuesto que regularmente cuando haces una entrevista, sobre todo las entrevistas de primera vez, tú eres un desconocido para la persona que está enfrente, por mucho que pertenezcas a una institución. Entonces, es como si fuera, como si alguien llega en el metro y te empieza a preguntar, ¿y usted por qué vive en esta ciudad? ¿No? Pues, ¿cuál va a ser la reacción de uno? Decir, pues no, no te voy a decir, ¿no? Aquí tal vez es menos radical que el ejemplo, pero aún así no dejamos de ser desconocidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear como un clima un poco de confianza, que la persona no se vaya a sentir, por ejemplo, en un interrogatorio policiaco, que yo llego y me siento y ni siquiera me presento y le empiezo a soltar preguntas una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Entonces es un momento en donde uno puede establecer pláticas muy simples, ¿no? De cómo te sientes, qué tal el clima, qué tal el camino, que ya crea como una condición para empezar a platicar con la persona y que eso, que ya podemos después de ese primer proceso entrar como en materia de los temas que vamos a ver. No sé si ya quedó como claro para Gadi. Y bueno, voy a ir avanzando. Ahora sí, el meollo del asunto que tiene que ver, le moví en la que no debía, lo siento. El meollo del asunto que que tiene que ver con el desarrollo. A ver, preguntaban mucho como la manera de preguntar, etcétera, etcétera, hace rato, y yo les diría, bueno, uno tiene que ver con estilos y el estilo tiene que ver con las personas. ¿Ok? Hay personas que pueden hacer o que podemos hacer entrevistas como si fueran una charla, ¿no? Yo por mi formación, por ejemplo, y por específicamente el lugar en donde estudié la carrera de psicología, soy mucho de utilizar preguntas detonadoras, ¿no? O sea, sueltas una sola pregunta para que la gente te empiece a hablar y la dejas hablar, 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 hablar y sobre eso le vas haciendo preguntas particulares de los temas que tienes que explorar. Tú puedes hacer eso, por ejemplo, cuando tienes totalmente dominado todo tu cuestionario de información que tienes que recabar, ¿no? Cuando apenas, por ejemplo, entras a una institución y no conoces el cuestionario, es muy difícil hacerlo porque se te van a ir muchos temas, entonces tienes que estar muy pegado a tu hoja de preguntas. Cuando ya lo conoces, puedes hacer eso, de soltar una primera pregunta, a ver, ¿cómo está? Cuénteme por qué se vino a México, ¿no? Y entonces la gente empieza a hablar, y regularmente sucede que, en el caso de la persona en movilidad, si le preguntas por qué se vino, te empiezan a contar toda la historia desde que salieron hasta que llegaron hasta que llegaron ese día a la entrevista. Entonces ahí tú puedes jugar mucho con dejarlos hablar y ya, como tienes el cuestionario muy en la cabeza, te vas dando cuenta, vas haciendo como tu check, ¿no? De ya me dijo esto, ya me dijo esto, ya me dijo esto, ya me dijo. ¿No? Ahora, hay casos,
y particularidades de ciertas poblaciones o de ciertas personas donde no es tan fácil hacer una charla. Por ejemplo, cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, ¿no? Sobre todo niños, niñas. Ahí, por ejemplo, bueno, una estrategia típica desde la psicología es el juego, ¿no? Digo, sé que dentro de las personas que están en el grupo hay muchas personas que son especialistas en estos temas, pues el juego es fundamental para poder hacer una entrevista con un niño, ¿no? El dibujo, ¿no? Que lo que ayuda es que a través de esa herramienta particular de poner a dibujar a un niño y decirle, cuéntame la historia de tu dibujo, puedo ir produciendo ese discurso y obteniendo esa información que me dice el chico a través del dibujo. Por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo hay alguien que ha utilizado recientemente, bueno, en el último año, técnicas de terapia de arte para poder hacer entrevistas, ¿no? Que también funcionan, sobre todo en temas que, por ejemplo, son sumamente complejos para las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de repente hablar de esa violencia es muy difícil y estas técnicas alternativas pueden ser de mucha utilidad. Digamos que en los casos que no son así, la mayoría de las veces a través de una modalidad de charla, que es simplemente preguntar y empezar a platicar con la persona, puede ser pues se puede obtener la información. Y cuando les digo modalidad de charla, y les decía al principio, puede ser más o menos estructurada, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos con Néstor y con Alejandro, pues Néstor era muchísimo más estructurado de acuerdo a los objetivos de su entrevista, ¿no? En otras situaciones puedes hacer algo como mucho más libre. O sea, yo he visto y he tenido entrevistas en donde empiezas, ya cuando tienes cierto contacto con la población, con un cómo estás, y te empiezan a decir cómo están y empiezan a hablar, 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 y tú obtienes la información, y lo único es que ir haciendo preguntas que te permitan obtener la información que tú quieres. Por eso es que hicimos el ejercicio al principio de hacer nuestro cuestionario. Cuando yo tengo claras las preguntas, yo puedo ir estructurando por medio de una charla, ¿no? A ver, siempre tienen que hacer como las preguntas relevantes. Es decir, hay preguntas que yo no puedo dejar de hacer de acuerdo al tema que estoy trabajando, ¿no? Se me ocurre, en cuestiones laborales yo no puedo dejar de preguntar si tiene experiencia laboral o no, y no puedo dejar de preguntar en qué quiere trabajar, ¿no? Y además, si tiene o no trabajo en este momento, ¿no? Por ejemplo, en temas de saber si son sujetos de protección internacional, preguntas como las que ustedes hicieron, ¿no? Fundamentales como en algún momento fue amenazado o no fue amenazado, por qué salió de su país de origen. Entonces, las preguntas relevantes son relevantes en función de el objetivo de mi intervención, ¿no? Y aquí es donde yo les pongo algunas consideraciones. Uno, información que ya le pregunté yo, información que yo obtuve en los dispositivos anteriores, como el ejemplo que les di de la entrevista de primera vez, no se la vuelvo a preguntar si ya la tengo clara. ¿Okay? Para eso sirven mucho los documentos de expedientes. Es decir, si yo ya tengo una entrevista de primera vez y ahí tengo un expediente donde tengo la información y puedo acudir a ella, aunque yo no hice la entrevista de primera vez, mejor, en la preparación de la entrevista, voy y observo ese expediente y ya no le vuelvo a preguntar lo mismo. Porque, por ejemplo, sucede que de repente ya alguien del equipo documentó las razones por las que salió y la historia terrorífica que vivieron para salir. Y por no revisar el expediente, voy y se lo vuelvo a preguntar y le vuelvo a hacer que me cuente la misma historia terrorífica. Entonces, digo, hay un principio que dice que entre más hablas algo puedes elaborarlo más, pero también eso requiere que haya un acompañamiento específico para ello. Así como si lo puedes repetir, te puede causar más daño porque lo estás reviviendo, ¿no? A través del relato. Entonces, preguntas que ya hiciste, información que ya posees, no la vuelvas a hacer. Es un principio básico. Segundo, solo preguntas estratégicas, ¿no? O sea, de repente puede haber preguntas que nos pueden causar curiosidad, ¿no? Pero si esas preguntas no son relevantes para mi intervención, no las hago. O sea, no las hago porque me quitan tiempo de la entrevista, cansan a la persona y a veces, sobre todo en contextos de movilidad, el tiempo que tengo de intervención con cada uno de ellos es muy corto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, pues me cuenta que trabajó en una
fábrica de pintura, y para mí, para los fines de mi intervención, es suficiente con que me cuente y me dé el dato de que trabajó en una fábrica de pintura. No tengo por qué preguntarle, a ver, y cuéntame cómo era ese trabajo y qué hacías, o sea, porque es cansar a la persona y preguntarle cosas que no son relevantes para mi intervención, ¿no? Eh, Esto de la limitación de producción discursiva, ¿a qué se refiere? De repente, en nuestras poblaciones que son víctimas y que regularmente en la mayoría de las instituciones lo que reciben es rechazo, eh, cuando llegan a un lugar en donde los escuchas, hablan y hablan mucho. Entonces se vale ir poniendo límites dentro de lo que ellos te van platicando, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Yo ahí sí les digo, no hay como fórmulas, cada quien tiene su manera de hacerlo, su estilo. Pero lo que sí es que hay que hacerlo de manera muy sutil en general, ¿no? O sea, como decir, a ver, bueno, ok, ya me estás contando del desarrollo, ¿qué hacías específicamente en este tema de la fábrica de pinturas? Entonces, está padre lo que me estás contando, me parece algo muy interesante, pero necesito que me aclares otros puntos acerca de lo que has hecho y le suelto otra pregunta estratégica. Es decir, no le digo, oye, no me interesa lo que me estás contando, porque eso sería una grosería y regularmente eso provoca un rechazo y un daño a la persona. Entonces, más bien es como, es interesante, pero me interesa que abordemos otros temas, ¿no? Entonces te llevo a otra nueva pregunta. Es justo como lo plantea Olga, ¿no? Es como redirigir a través de otras preguntas. Eh, la limitación de la producción discursiva, ahí también, ¿se acuerdan que les decía como de la delimitación temporal? Resulta relevante porque en ese momento cuando ya está hablando mucho, yo ya le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Nos quedan 15 minutos de entrevista, necesitamos ver otros tantos temas, entonces vamos a ser un poquito más concretos y no les pasa como me pasó a mí, que acabamos teniendo una entrevista de 2 horas y media, ¿no? Que es algo fundamentalmente, que es algo que es bárbaro, ¿no? Para una entrevista destinada para 1 hora. Eh, Ahorita les doy alguna otra recomendación, Karen. Eh, y la contención emocional, que es el tema de lo que nos pasó en el role-playing, ¿no? Que de repente, ¿qué fue lo que sucedió con Néstor? Que se quedó congelado, entonces no supo qué hacer, ¿no? Hubo una vez que, por ejemplo, me tocó ver a alguien que cuando vio llorar a la persona lo que hizo fue decirle, bueno, vamos a hacer otras preguntas de otros temas, ¿no? O sea, le preguntó por qué salió de su país, empieza a llorar y le dice, bueno, vamos a hacer otras preguntas de otros temas. ¿Cuántos años dice que tiene? ¿No? Y la persona estaba llorando. Fue una reacción que me parece normal, ¿no? Para alguien, porque a la mayoría de las personas cuando vemos llorar a otra persona nos provoca angustia, ¿no? Y lo que la mayoría de las personas hacemos ante eso es intentar decirle, ah, ya no llores, ¿no? Tranquila. A veces la mejor estrategia de contención, en mi opinión, es quedarse callado y dejar que la gente llore. Va a parar en algún punto. O sea, eso es ley, no puede permanecer llorando. ¿Ok? Tampoco me parece que es conveniente como empezar a insistir, no, todo va a estar bien, ya estás bien. Un poquito lo que hizo Néstor también aquí en este encuentro. Entonces, a veces simplemente es quedarse en silencio, esperar que la persona pase ese momento. Y bueno, si alguna persona, evidentemente, los que tienen formación de psicólogos tienen mayores herramientas para manejar el momento, bueno, puedes hacer un pequeño cierre de ese momento como de crisis o de efervescencia emocional y siempre decir, bueno, si ya estás más tranquilo, vamos a avanzar sobre lo que sigue. Este, Ahí también, por ejemplo, el contacto físico es algo así como, híjole, es un tema, es todo un tema, ¿no? Yo sí diría, este, el... Hay gente que dentro de la angustia lo que hace es querer abrazar a la persona y además hay gente que te lo provoca, ¿no? O sea, hay gente que si dices, ay, pobre, le quiero dar un abrazo porque pobrecita persona, ¿no? Pero es una invasión al espacio personal, ¿no? A veces es, por ejemplo, con lo que les conté de la persona de Creal ahorita que Rosalinda está poniendo un comentario,
Yo con ella pude ponerle una mano en el hombro, pero porque era una usuaria que llevaba un año atendiendo, entonces había como ya toda una relación de confianza para poder hacer eso. Eso nunca lo haría con una persona de primera vez, ¿no? Entonces, la contención emocional, yo les diría, uno, cuando uno tiene formación especializada en el tema, puede valerse de ciertas herramientas. Cuando no, me parece que es algo muy intuitivo, siguiendo el principio de no hacer sentir incómoda a la persona. Es decir, un poco ponernos en nuestros zapatos y decir, bueno, si a mí una persona extraña me ve en la calle llorando, ¿me dejaría que me abrace o no? Entonces, por ahí creo que el principio básico de la contención es primero dejar que pase la emoción, que la emoción explote, no pasa nada, no pasa nada si una emoción surge y si una emoción se desarrolla, y más bien lo que crea problemas es cuando no permitimos que las... Eh, y bueno, mmm, dice Eli que es importante no ignorar la emoción, sí, justamente ese es el punto. Eh, es decir, dejar que se desarrollen. Es decir, si lloro, pues dejas llorar a la persona y ya que lloró y se tranquilizó, si tengo las herramientas para poder cerrar esa emoción, pues lo hago y si no, simplemente ya se calmó y seguimos en lo que estamos, ¿no? Por eso un poco nosotros lo que hacemos, nuestro esquema implica abogado con psicólogo, ¿no? Para que pueda haber un buen manejo de ambos temas, ¿no? Eh, Vamos a la parte del cierre porque hablando de cierres se me acaba un poco el tiempo. Otra vez le apreté a la que no. Ok. Prevención del cierre, es decir, cuando voy a terminar una entrevista siempre tengo que decir ya vamos a terminar. ¿Ok? O sea, calcularle de acuerdo a los tiempos que nosotros tenemos, decir, bueno, ya tengo el reloj y me quedan 10 minutos, decirle a la persona, estamos a punto de empezar a cerrar nuestro encuentro del día de hoy, o ya nos quedan pocos minutos para nuestra entrevista, tal vez 15, 20 minutos antes, para que cuando llegue el momento ya del cierre, tal vez 5 minutos antes de acabar la entrevista, decir, bueno, llegó el momento de terminar nuestro encuentro, siempre es importante que nosotros podamos resumir lo que se habló durante el encuentro. Hay, por ejemplo, esto que dicen de escuchar, es es muy relevante porque si yo quiero hacer un resumen de todo o de todo lo que discutimos y platicamos, pues no lo puedo hacer si no escuché durante toda la entrevista, ¿no? Digamos que es un concepto que se utiliza mucho, que es la escucha activa, ¿no? Que es como estar escuchando al otro que me cuenta y estar pensando al mismo tiempo en el encuentro, ¿no? Entonces es algo que se entrena o que se hace mientras uno trabaja en este tipo de contextos. Un resumen de las preguntas relevantes, sobre todo, es decir, no es necesario hacer un resumen detallado de absolutamente todo lo que se discutió, ¿no? Sino de aquellas cosas relevantes. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque ahí es donde la gente, o sea, nosotros le estamos diciendo, yo entendí que me contaste esto. Y es el momento en el que la gente nos puede decir, ah, no, es que entendiste mal, en realidad yo te quería decir esto otro. Entonces, damos esa posibilidad, ¿no? Ya me perdí en esta expresión. Sí, perdón, ahí se repitió una consideración. Y otra cosa importante en el cierre es resumen de lo expuesto, explicitación de las problemáticas es muy importante. A ver, tú me contaste todo esto y las problemáticas relevantes son que no tienes casa, que no tienes comida, que tienes que regularizar tu situación migratoria, es decir, aquello que yo detecté. Y explicitación de soluciones, es decir, tú me presentaste esos problemas y la primera cosa que le tengo que decir es, ¿te voy a resolver ahorita o te vas a tener que esperar para que yo te diga cómo te puedo resolver o qué sí puedo resolver o no? Eso se vale, no tenemos que dar respuesta inmediata a lo que nos dicen las personas. Este, en segundo lugar, a ver, espérenme, déjenme coordinar las diapositivas. Ahí. Tú dedícate a eso. A ver, yo me Tú dedico a dedica eso. a Ok. ¿La 9 cuál es? Esa. ¿Ya está en las otras? La 9. Perdón a todos.
Estaba yo haciendo un desmadre aquí. Era para que despertaran. Entonces, explicitan problemáticas, es decir, decir cuáles son los problemas que me presentaste para hacer check con la gente de si esos son los problemas. Y las soluciones. Eso es muy importante. Decir, ¿voy a solucionar ahorita o no? Se vale no solucionar en el momento. Depende mucho del contexto. ¿Okay? Evidentemente, estoy en un contexto de un albergue de tránsito, pues tengo que solucionar en el momento lo más seguro, pero incluso lo puedo posponer unos minutos, puedo decir, en media hora te damos respuesta, en una hora te damos respuesta, en 2 horas te damos respuesta. Explicitación de soluciones también implica decir en qué momento y si ya puedo responder en ese momento, cómo voy a solucionar, si tengo incluso ese poder de decisión, lo digo en ese momento. Si no tengo el poder de decisión y si no lo tengo claro, es una falta de responsabilidad dar una respuesta en ese momento. Porque lo que puede suceder es que puedo yo suponer que le puedo ayudar así y al final terminar diciéndole, no sabes qué, ya me dijo mi jefe que no puedo ayudarte así, ¿no? Entonces, más vale decirle, espérate un momento y dar una respuesta segura que no cause una problemática que por intentar responder en ese momento ya causar un daño que era evitable. Definición del seguimiento, un poquito lo que hizo Néstor en el ejercicio, que fue decir, ok, te voy a dar una cita, vas a volver a venir, o decir, no, sabes que tú ya no vas a tener encuentros conmigo, ¿no? O te voy a canalizar con otra área, etcétera, etcétera. Y finalmente la despedida, ¿no? Decir, ok, piensas que falta algo más, otro tema del que tú quieras hablar, algo que se me olvidó preguntarte. No, si me dice que sí, evidentemente, pues exploramos un poco. Si me dice que no, bueno, eso es todo. Bye, ¿no? Entonces, ahora sí, otras consideraciones. Temas que ya me habían puesto ahí en el chat. Elegir estratégicamente a los participantes, ¿no? Algunas reglas básicas que muchos deben de conocer. Si ustedes, si por ejemplo tengo una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, preferentemente es entrevistada por una mujer. En la mayoría de los equipos en este tema siempre hay presencia femenina, a veces lo que no hay es presencia masculina, incluso en cuestiones muy estratégicas, ¿no? Por ejemplo, hay casos en donde son chicos adolescentes, por ejemplo, que están rodeados de puras mujeres en sus familias, perdón, ya le volví a mover, están rodeados de puras mujeres en sus familias y de repente cuando hablan con otras mujeres como, ay, es como estoy hablando con mi mamá, entonces ahí es estratégico mejor meter una figura masculina, incluso cuestiones de edad, ¿no? Con los adolescentes, dependiendo de cada uno de ellos, pero pues si es más joven, de repente hay más confianza, que si es una persona madura. Bueno, entonces tienen que elegir estratégicamente a los participantes y ahí es otra vez de feeling, ¿no? O sea, cuando digo de feeling es que en cada caso que yo tengo enfrente tengo que intentar descifrar quién es la persona y que funciona mejor con esa persona. Luego, posibilidad de pausas estratégicas. A ver, de repente creemos que una entrevista y la respuesta que damos a lo que nos plantea una entrevista tiene que ser toda de corrido, ¿no? Y entonces, se vale, por ejemplo, cuando ya obtuve la información, decirle, ¿sabes qué? Si estoy con un abogado, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a revisar algunas cuestiones para darte una respuesta más clara, ¿no? Y entonces me salgo con el abogado o la abogada, nos vamos a un espacio alejado, discutimos cuál es la solución que le podemos dar y no nos ponemos a discutir enfrente de la persona. Porque entonces si nos ponemos a discutir enfrente de la persona y tengo que dar una definición institucional, puede terminar por ser una discusión de 3, cuando tendría que ser una discusión solamente institucional de 2 personas. También cuando tengo una duda acerca de un tema, ¿no? Al que le tengo que dar respuesta, vamos a decir, yo soy un psicólogo y me dijeron que era una entrevista solamente de un tema de contención emocional y de repente la persona me empieza a preguntar el procedimiento de asilo, ¿no? Entonces, y si no tengo idea del procedimiento de asilo, en vez de darle una respuesta a medias, mejor le digo, oye, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, voy a ir a buscar a la abogada, si puede venir, te explica a ella, y si no, yo le pregunto y te doy algo de información. O
Simplemente, y ese es el tercer punto, la posibilidad de avances sucesivos en dos sentidos. El primero, en provisión de la información. Me pregunta de asilo y yo no tengo idea porque soy psicólogo, le puedo decir, hoy no te puedo dar la información, pero en la próxima cita voy a prever que esté la abogada aquí para que ella te explique directamente o te voy a dar una cita con esa persona. Y también, por ejemplo, hay casos en donde pues la persona es reacia a platicar, ¿no? Y cuando tengo la posibilidad de no meter todo el tema, perdón, de tener varias sesiones para poder explorar la información que necesito, me voy a varias sesiones para no trabajar con información sesgada o que no está, que no es completa. Entonces, también existe la posibilidad de hacer entrevistas, o sea, que una cosa que haría yo en una sola entrevista la pueda hacer en 3 encuentros, dependiendo de la persona, es otra cosa de feeling, ¿no? En Sin Fronteras a nosotros nos sucede que la mayoría de las veces sí lo podemos hacer en una sola entrevista, pero también porque la gente ya sabe mucho, está muy informada de cómo es el juego ahí, ¿no? Entonces, pero hay casos en donde lo tenemos que recorrer. Eh, Cuidar la comodidad del entrevistador. Eso también es importante, que el entrevistador esté cómodo en general, ¿no? Porque si no, eso se refleja y la gente puede interpretar que estoy incómodo porque tal vez lo que les dije hace rato no he comido, no he ido al baño, está haciendo mucho calor en este lugar, ¿no? O traigo una bronca porque me peleé con mi pareja antes de llegar a trabajar y entonces estoy totalmente distraído. Esa comodidad se transmite a la otra persona y la otra persona puede interpretar que ella es quien lo está provocando y eso va a trastornar totalmente. La expresión corporal, pues consejos muy básicos, pues tiene que ver con, pues sí, no estar desparramados, evitar tener el celular durante las entrevistas, en la medida de las posibilidades. Hay algo muy importante que es como mirar a los ojos. Y hay una estrategia bien padre para eso. Que consiste en lo siguiente. Uno no puede sostener la mirada, o sea, estar mirando a los ojos a una persona durante una hora. Y es incómodo para la otra persona y es incómodo para uno. Entonces, el consejo es mirar la frente, mirar como por aquí. En realidad tú puedes sostener durante mucho tiempo la mirada en ese lugar. La persona siente que le estás observando y le estás poniendo atención porque de repente estamos platicando y entonces me volteo para allá porque no puedo estar todo el tiempo. Si yo miro aquí, puedo mantener la mirada hacia la persona sin sentirme incómodo y sin que la persona se sienta incómoda. ¿Okay? O sea, porque mirar a los ojos durante mucho tiempo es una conexión profunda y complicada. No, en serio, sí es como eso de que los ojos son la ventana del alma, es cierto. Entonces, yo les diría, esa es una buena estrategia. Por ejemplo, asentir, ¿no? Sí, ok, ¿no? Como dar acuse de recibido del mensaje, eso es muy importante porque pues, de repente puedo estar así y estar pensando en que me estoy peleando, que me peleé con mi pareja en la mañana y no estar escuchando y la persona no se da cuenta que estoy escuchando. Eso también nos sirve a nosotros para saber que estamos en conexión con la persona. Reiteración y confirmación de la comprensión, que era lo que les decía, y toma de notas. Ahí sí yo aconsejo que sea una toma de notas estratégica, ¿ok? Y eso también eh, tiene que ir a lo largo del tiempo. Es decir, cuando yo empiezo tengo que estar pegado al cuestionario porque no me sé el cuestionario de memoria. Pero después ya puedo ir soltando ese cuestionario y tal vez solo llevar una hoja en blanco para tomar ciertas notas, ¿no? Algo que hay que aprender es a poder guardar información de memoria, ¿no? Porque de repente me está platicando la persona que mataron a su marido en su lugar de origen y está llorando y me está contando los detalles y yo estoy así anotando, ¿no? Y la persona ahí llorando y yo volteando a mi hoja para anotar toda la información que necesito. Eso puede ser interpretado como falta de empatía, aunque me interese mucho. Entonces, tomar notas estratégicas, solo algunas notas que a mí me ayuden después a recordar todo lo que me contó esa persona. Y bueno, en el contexto en el que nosotros trabajamos, yo sí digo, puede haber quien se le ocurra que utilizar una grabadora pueda ser algo útil. Yo creo que en el contexto en el que nosotros trabajamos,
híjole, no es recomendable, ¿no? Hay que apostarle un poquito más a la memoria y a ese tipo de notas. Y bueno, así la riego otra vez, pero ya no le apreté a la computadora. Y bueno, por hoy eso sería todo. Había un comentario aquí de Montserrat. Los objetivos intencionales, pero también los objetivos que solo me competen a mí, para que en el resumen y las posibles soluciones solo se contemple lo que sí se puede hacer. Pues, aclarar que en otro momento, si es posible, se le dará una entrevista con alguien. Sí, o sea, justamente cuando son temas que salen de mi campo de conocimiento, lo mejor es no entrar en ese campo que no conozco, porque puedo dar información errada, puedo crear expectativas que no responden a la realidad y eso termina creando daños en personas por crear expectativas falsas, ¿no? Bueno, por hoy eso sería todo en la presentación. No sé si haya preguntas. Quieran que respondamos. Bueno, entramos más bien formalmente a un periodo de preguntas y respuestas. Puede ser una recomendación que para esto estén una nota y la otra entrevista. A ver, Laura, esa puede ser una buena estrategia. ¿Sabes? Nadie más que los que en línea le pueden ver la pregunta que está refiriendo. Ok. En la sede presencial ni estoy remota, Lo siento, es que estoy como en muchos lugares al mismo tiempo. A ver, dice Laura Estela Mendoza Gómez, puede ser una recomendación que para eso, es decir, para lo de las notas, estén dos personas, una nota y la otra entrevista. Yo diría que solamente en los encuentros tiene que haber personas que sean relevantes en términos de resolver la situación de quien tenemos enfrente. Entonces, tener a alguien exclusivamente para tomar notas, a mí me parece que es algo que tendría que estar exclusivamente en un entorno, por ejemplo, de un juicio, ¿no? Donde hay alguien que se dedica a tomar una nota porque tiene que ser una nota literal. Porque incluso puede ser apabullante tener a muchas personas en el mismo espacio, ¿no? De repente aquí me ha tocado ver algunas entrevistas a niños, niñas y adolescentes donde por las cuestiones legales tiene que haber como representantes de 6, 7 instituciones y de repente es un cuartito y están todos ahí parados. Pues cualquiera, hasta un adulto se sentiría intimidado con tanta gente enfrente, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que incluso si nada más va a notar uno, pues puede ser intimidante. Y dos, de todos modos aplica lo mismo, porque estoy contando mi historia y hay alguien ahí que en realidad no me está pelando o puedo sentir que no me está pelando. Dice Damaris Joana Cepeda Azucena, que qué opina de pedirle al paciente o persona si se puede grabar. Algunos lo hacen, pero con consentimiento del entrevistado y así ponerle atención a él. Sí, puede ser una opción. Yo sí diría, cuando se trata, por ejemplo, de casos de personas refugiadas, si a ti te parece una buena opción, mientras tú tengas los métodos de seguridad para mantener esas grabaciones en la privacidad y que no te van a hackear y que no te las van a sacar porque es información sensible, pues es una posibilidad, ¿no? Yo no soy muy partidario de eso, yo prefiero apostarle a la memoria. También depende para qué lo hagas. Si tú necesitas información hiper detallada, entonces pues sí puede ser que te sirva la grabación, pero si en realidad es para tener una perspectiva general, no necesariamente sería relevante tener la información precisa. Bueno, y que yo también está de acuerdo Patricia dice que también está de acuerdo en que si el entrevistador anota, el entrevistado se siente que es tomado en cuenta su relato. Pero no deja de ser intimidatoria la grabadora, sí, como dice Laura Estela, la grabadora puede ser intimidatoria. Sí, si tú crees que la puedes eliminar y te es útil, yo solamente te diría, si vas a grabar, o sea, grabar sí intimida y grabar implica dejar como la información asentada y que alguien más pueda acceder a ello. Entonces, si vas a grabar es porque necesitas tener de manera hiper precisa lo que te está diciendo la persona, ¿no? Si no, no le vería como mayor sentido y la apostaría más a la memoria. Aquí hay una idea de la caravana. Dice Rosalinda, la cuestión de la caravana migrante. Hay dos caravanas, la segunda más violenta. Aparte, aquí en California se empieza a correr la idea de que se trata de un movimiento liderado, politizado y terrorista. ¿Cómo abonar en favor de evitar que se estigmatice a la gente en marcha? Sé que no tiene que ver con ustedes, pero a la vez ustedes tienen perspectiva sobre el contexto. Híjole.
Qué buena pregunta. A ver, yo creo que la labor de no estigmatización de la población va transversal, ¿no? A todo nuestro trabajo, en todo momento. Creo que esta pregunta responde más a un nivel mediático. Voy a dar una respuesta como un poco desde la postura de Sin Fronteras, que sería, es decir, nosotros reconocemos el derecho o la capacidad, más que el derecho, la capacidad que tiene cualquier gobierno de controlar sus fronteras, quién entra y quién sale y bajo qué términos entran, pero también reconocemos que el gobierno tiene responsabilidades internacionales de protección hacia los migrantes y las personas que requieren algún tipo de protección, ya sea como el reconocimiento de refugio o figuras como la protección complementaria, ¿no? Pues en realidad están las dos partes. El asunto aquí es que bajo la cuestión de controlar la frontera no se pueden desatender esas responsabilidades en primer lugar, y en términos de la caravana, lo que sí decimos es que en esta situación, y es lo que hoy se anunció en conferencia de prensa desde Sin Fronteras y Oxfam, es el hecho de que es una crisis humanitaria y tendría que haber una intervención desde incluso entes de protección civil, ¿no? Que tendrían que intervenir en la situación que se está dando y que los servicios de atención tienen que ir a la caravana y no la caravana a los servicios de atención, y que eso no puede estar limitado a que la gente se quede en algún territorio específico como pretende el gobierno de Peña Nieto, que se queden en Oaxaca o en Chiapas para poder recibir atención. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Rosalinda. Hay una pregunta, Ajá. ¿no? Si existe un número de entrevistas recomendable, considerando que el trabajo de atención para público es de 7 horas. Número de entrevistas recomendable por Una jornada de 7 horas. entrevistador. Exacto. A ver, nosotros lo que hemos encontrado es, uno, si tú quieres hacer un buen trabajo, por ejemplo, de documentación, necesitas que no haya entrevistas todos los días. Porque el trabajo de documentación, de hacer un expediente, llenar tu formato donde recabas toda la información, te lleva tiempo. Entonces lo que hacemos es que nosotros, en primer lugar, limitamos los días de entrevista. Para las capacidades y necesidades de Sin Fronteras, nosotros lo tenemos limitado en la mayoría de los programas a 2 días. Hay algunos que son de más días, 4 o 5 días a la semana. Y más o menos son son como 5 entrevistas, 6 entrevistas al día de 1 hora, ¿no? 5 recomendable, tal vez solo por la mañana, dar momentos sí, de tranquilidad, comida, incluso un poco, algunos minutos entre una entrevista, ¿no? Entonces, si es 7 días a la semana, yo les diría, limítenlo en días de acuerdo a las necesidades que tengan como institución, la cantidad de población que atiende. Es en el contexto de un albergue, entonces, bueno, ahí sí limitaría el tiempo, ¿no? También dependiendo de los objetivos que ustedes tengan con esa entrevista y de la duración de cada uno de los encuentros, ¿no? Si ustedes con media hora de entrevista pueden resolver o tener toda la información que necesitan, ahí va a ser muy importante que ustedes puedan determinar cuál es su información estratégica. Para eso tienen que hacer un ejercicio reflexivo sobre cuáles son sus objetivos de intervención, y entonces saber cuál es lo que tendrás que ir a preguntar. Entonces, si eso lo puedes preguntar en un encuentro de media hora, bueno, puedes hacer 6 entrevistas de media hora durante la mañana, o solamente 5 entrevistas de 1 hora y hacerlo durante 3 o 4 días. ¿Cuánto es bueno, no sé, ahí sí hay otra pregunta en el otro. Acá, Rosalina pregunta cuánto es lo máximo que puede durar una entrevista, asimismo, cómo el amable ponente le hace para despresurizarse del impacto. Bueno, vamos con lo de máximo que puede durar una entrevista, ya luego les cuento de la despresurización. A ver, la entrevista, yo calculo que una entrevista de 1 hora y media es como el punto límite. Una entrevista tiene que durar entre 45 minutos y 1 hora y media, simplemente por una cuestión meramente cognitiva. Nadie puede enfocar la atención más de 45 minutos, 1 hora de manera continua. Pues ya 1 hora y media es llevarlo al extremo de las capacidades de ambos. Y
Yo diría, si por ejemplo, como sucede mucho en las entrevistas de elegibilidad, son entrevistas que duran mucho tiempo, que pueden durar de 3 a 5 horas, y lo vas a hacer así, si dejar espacios de descanso entre un momento y otro. Es decir, si puedes cortar la entrevista y decir, vamos a hacer un break de 20 minutos o de 15 minutos para que descansemos un poco y podamos volver a la entrevista. Y bueno, del impacto, pues creo que de eso les hablará en unas sesiones Carolina, no estoy seguro. Si no, ella habla un poco de autocuidado. De autocuidado ya hablaron. Patricia Zamora. Bueno, yo creo que ahí, como si entiendo la pregunta como en este sentido del autocuidado, yo en lo personal, bueno, sí creo firmemente en la terapia, ¿no? Tengo mi propio espacio terapéutico y por otro lado, pues también actividades que nos ayuden como a desconectarnos de esto y un entendimiento, algo que es muy importante para poder hacer esas desconexiones, entender cuáles son nuestras capacidades, es decir, yo con lo que tengo a mi disposición, hasta dónde puedo cambiar la situación y la vida de las personas y pensar que el origen de las problemáticas es muchísimo más, está muchísimo más allá de lo que yo puedo hacer, ¿no? O sea, yo puedo cambiar la vida de personas en contextos limitados, pero que la transformación de esos problemas no está en mis manos totalmente. Yo puedo aportar, pero no está en mis manos, ¿no? Entonces, eso tiene sus bemoles porque implica quitarnos del lugar del Superman humanitario, ¿no? Que va a venir a cambiar el mundo, pero que nos ayuda a poder seguir ayudando y no volvernos locos, ¿no? Y otra pregunta en Dallas. Uh-huh. Y bueno, no sé si aquí en la sede presencial están muy callados. Qué raro. Bueno, ¿cuándo es recomendable tener entrevistas con 2 o 3 personas, abogado, psicólogo, y cuándo es mejor hacerlo de manera individual? Como les decía yo hace rato, depende mucho en función de los intereses de la institución. De entrada yo les diría, lo recomendable es que cualquier entrevista de primera vez, como tú no tienes toda la información disponible y no sabes cómo se va a desarrollar, tienes que, o sea, lo recomendable es que sean psicólogo y abogado, ¿no? Las primeras. Y ya en función de cómo veas que se desarrolla la situación con la persona y de que si, por ejemplo, sabes que es alguien que trae una situación emocional más o menos grave, o delicada o inestable, pues probablemente es alguien que vas a requerir que vaya un psicólogo permanentemente o una psicóloga permanentemente a los encuentros, pero si ves que es alguien que puedes trabajar temas muy particulares o que lo que vas a trabajar tiene que ver con, vamos a llenar un formato para hacer una solicitud de visa o lo que ustedes quieran y manden, en ese caso pues puedes prescindir de la presencia de un psicólogo y viceversa, ¿no? O sea, si vas a hacer una sesión solamente de platicar y de desahogo, pues entonces ¿para qué metes un abogado, no? Entonces depende mucho de los objetivos. A ver, ¿cómo detectar que la persona ya está mintiendo en su relato? Híjole, pues eso es bien difícil, ¿no? Hay algunas estrategias, lo puedes ver en la coherencia de lo que te está diciendo, ya cuando tienes mucho trabajo, como mucha experiencia con poblaciones de un mismo origen nacional, tú puedes ir sabiendo, te das cuenta cuando hay referencias que no son falsas, ¿no? Por ejemplo, alguien nos decía que era colombiano y que se había venido a México en tren desde Colombia, ¿no? Pues evidentemente nosotros tenemos el conocimiento de que no hay un tren que venga a México desde Colombia y era algo, bueno, una mentira. Pues la coherencia de lo que te dice en términos de si tiene lógica la historia que te está contando, si no hay demasiadas contradicciones, porque puede haber contradicciones que tienen que ver con el cansancio, con la memoria de las personas, y otros que sí tienen que ver con un tema más de que estén mintiendo, ¿no? Ahí lo puedes ir como midiendo en función de eso, ¿no? Si hay otras preguntas. ¿Qué pasa si la persona hace comentarios sobre suicidio y no hay un psicólogo cerca? ¿Qué se le dice? Híjole. Nada. Pues en realidad, yo les diría, si no tienes ningún tipo de herramientas, mejor no entras en el tema. Porque a veces como decir algo responde más a tu angustia
a la de la persona. Entonces ahí, si no hay un psicólogo cerca y tú no tienes capacidades, lo recomendable es decir, bueno, yo entiendo que si tú me estás hablando de esos sentimientos es porque te sientes mal y yo te puedo conseguir el contacto, te puedo remitir a un psicólogo si es que tengo esa posibilidad, ¿no? Si no tienes las herramientas, si no tienes la capacidad y no te sientes con esa capacidad, yo sí diría, mejor no abres nada y no dices nada porque puedes terminar por abrir algo que detone un acto que no quieres que suceda, ¿no? No sé si haya más preguntas. Ya, ya se acabaron las preguntas. Sí, ya. Y ahora sí, porque comúnmente justo las preguntas que más se leen o que más se escuchan son de la sede presencial y de sedes remotas, entonces casi ningún profe responde en su totalidad las preguntas en línea. Entonces muchísimas gracias, Alejandro, por eso. El próximo miércoles ya no va a ser así. Vamos a estar en el Mora y bueno, antes de cerrar la sesión, algunas sedes me pidieron, y bueno, y agradecerte, Alejandro, no me despido de ti porque te vamos a tener la próxima semana, quisiera compartirles un par de cosas. Lo primero es que para quienes no están en México, el día de mañana es 1 de noviembre y comienza como la ceremonia de Día de Muertos, entonces es una magna fiesta. Algunas instituciones trabajan, otras no. Nosotros siempre damos suspensión de clases del diplomado. Entonces, el día de mañana en ninguna sede vamos a tener clase. Por eso es que Alejandro lo vemos el próximo miércoles. Lo mismo va a pasar el jueves 24 de noviembre, que es de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. También es a pesar de que en México es día, igual en Estados Unidos mañana es día laboral normal. Entonces, siempre prevemos los feriados en Estados Unidos, los feriados en México y la próxima semana, por el próximo año preveremos los feriados en Centroamérica. Bueno, esa es como una primera cosa. La segunda, y como para quienes están más interesados, es sobre el trabajo final. A través de sus facilitadores y de sus facilitadoras enviamos algunas instrucciones. Esta semana la tarea consta de 3 partes. Leer 2 lecturas que dejó Alejandro y la tercera, que piensen y que platiquen con sus coordinadores de sede sobre el trabajo final. Hay como varias opciones. La primera opción es si lo quieren hacer en equipo o lo quieren hacer individual. Si lo quieren hacer en equipo, es de máximo 5 personas, ¿no? La segunda opción, la segunda decisión que tendrían que tomar es sobre qué población quisieran hacer el trabajo final. Hay una lista de poblaciones que nosotros les sugerimos que pudieran escoger, ¿no? Niñez, adolescencia, mujeres, por supuesto, y bueno, otras poblaciones más. Finalmente, tiene que ver con si ustedes quieren hacer un modelo de intervención psicosocial o un primer auxilio psicológico. Aquí me quiero detener porque yo les quiero decir que con todas las clases y con todas las tareas que han llevado, ustedes ya tienen las herramientas para hacer las dos cosas. En realidad, ustedes no lo saben, pero ya tienen la mitad del trabajo final hecho. Entonces, pues ya vimos las clases de modelo de intervención psicosocial. Alejandro va a tocar sobre eso. Lo vamos a tocar mucho con Jocelyn y con Carolina las próximas clases del diplomado. Entonces, pueden hacerlo o pueden hacerlo como primeros auxilios psicológicos. Para las personas que están en sede, nuestra experiencia funciona bastante bien que lo hagan en equipo. Para las personas que están solitas, les funciona bastante bien que hagan un primer auxilio psicológico, especialmente por la complicidad que implica, pues que se coordinen con otras personas de otros lados. Por favor, tienen que hablar con sus coordinadores, con sus coordinadoras de sede hoy y durante la semana y nos tienen que dar una respuesta a través de ellos a más tardar el próximo martes. Para la gente que está en línea, es Janet, a quien le tienen que preguntar, avisar, persíganla, y para la sede presencial es Jaciel. Entonces, pues espero que no haya ninguna duda o algún comentario. Perfecto. Bueno, ya está. Nos vemos la próxima semana. Saludos, buenas noches a todos y a todas. Adiós.